Díaz, subsecretario de Ecología. Buenos días, María Marta y el equipo de acá, te lo contamos, lo saludan. Muy buenos días, María Marta, para vos y toda tu audiencia. Bueno, ¿cuál es hace un ratito estuvimos comunicándonos con las personas que se estaban manifestando allí en el puente a la salida del Soberbio, reclamando que se frenen las obras, ¿no? ¿Qué es lo que desde el Ministerio de Ecología, desde las autoridades de ecología, sostienen para haber habilitado esta apertura del camino? Bueno, María Marta, como seguramente estás al tanto, recordarás el proceso de evaluación de impacto ambiental, de aprobación de este proyecto de acceso a un territorio guaraní, que es el lote 8, fue muy extenso. De hecho, se inició hace alrededor de 3 años aproximadamente un expediente, unas actuaciones administrativas que constituyeron con estudios ambientales, sociales, antropológicos, línea de bases ambientales, lo que se conoce como estudio de impacto ambiental. Eso fue realizado por expertos en la materia y también con el apoyo de la Universidad Nacional de Misiones, que hizo todo el relevamiento de flora del Parque Provincial Moconá. Todo esto a partir del pedido que hacen 3 comunidades indígenas, Tecoaymá, Capibaté e Itaomiri, que tuvieron la oportunidad de expresarse en la audiencia pública, que es parte de ese proceso de evaluación de impacto ambiental que se hizo el 7 de septiembre del año pasado, en la localidad de Aristóbulo del Valle. En esa audiencia se escucharon todas las posturas y todas las expresiones. Fue una audiencia muy característica porque tuvo la oportunidad de celebrarse en 2 lenguas, es decir, fue multicultural en el sentido de que las expresiones se escuchaban tanto en guaraní como en español. Y por supuesto que los indígenas se expresaban en su propia lengua y les eran traducidas las expresiones del español a su lengua. Duró más de 8 horas. Eso está todo reflejado y plasmado en un expediente administrativo que al cabo del mismo, luego de pasar, de realizar el circuito y pasar con todas las aprobaciones correspondientes, se le otorga la viabilidad ambiental definitiva a este proyecto de acceso, que es justamente lo que de alguna manera señala que es un proyecto aprobado en términos ambientales, cumplida la legislación vigente, y al cual los mismos guaraníes, las mismas comunidades, solicitan participar de la apertura del sendero, que es lo que se realizó entre el viernes y el sábado de la semana pasada. Claro, los que en este momento se están manifestando dicen que lo que ellos quieren evitar es que vengan máquinas. Yo, según la información que estoy manejando, es que esta obra se habilita, o sea, la posibilidad de la apertura de este camino se habilita con limitaciones, es decir, un determinado ancho. ¿Ustedes tienen garantizado que no van a ingresar máquinas a hacer movimiento de suelo? ¿Que es solamente la apertura con machete o van a hacer movimiento de suelos? En primer lugar, hay que recordar que el decreto del señor gobernador 1614/16 estableció que el acceso es de uso exclusivo de las comunidades indígenas para necesidades sanitarias, sociales, comunitarias que tengan y para la fiscalización del cuerpo guardaparques de la provincia. Es decir, ese es el uso que se dará al sendero, acceso, camino hacia el lote 8. La función de fiscalización es muy importante, porque, no olvidemos, el lote 8 linda con la República Federativa de Brasil, en una zona en donde no hay bosque nativo, sino lo que existe son explotaciones agropecuarias, y muchas veces también tenemos presión hacia los recursos naturales que están en la Reserva Biosfera Yautí desde ese frente. Por eso es importante el acceso también para fiscalización. ¿Qué características tiene el sendero? 4 metros de ancho, 2.430 metros de longitud, comprende el 0,1% de la superficie del Parque Provincial Moconá, es terrado, es entoscado, por lo cual... que va a haber movimiento de suelo. Sí, no sé puntualmente a qué usted le llama movimiento de suelo. Claro, o sea, para entoscar va a haber que... entrar con máquinas. Claro.
Que es lo que no, o sea, lo que pretenden impedir los que están manifestándose es ese trabajo, ¿no? Bueno, a ver, vamos a recordar que la apertura del acceso se hizo íntegramente de manera manual. Es decir, no hubo apeo de árboles de fuste, árboles de grandes dimensiones, y no lo va a haber. Insisto, se trata de un acceso largamente justificado en la necesidad de estas 30 familias indígenas que viven en el lote 8. Independientemente de eso, se cumplieron todos los recaudos legales. En particular, el no afectar ningún árbol del Parque Provincial Moconá, árbol maduro o de fuste. Y eso se va a respetar y se debe respetar. Ahora, lógicamente, como cualquier camino que está en un ambiente como el de la selva misionera, ustedes habrán visto imágenes del camino que ya fueron difundidas a través de los medios. Uh-huh. Es un ambiente que presenta mucha humedad. Por lo tanto, lógicamente, para que un vehículo, ya sea una ambulancia, una camioneta, lo que sea, para esta necesidad que estamos hablando, se desplace por ese sendero, necesita tener un acondicionamiento del suelo. Eso es así. Por lo cual, lo que se encuentra previsto y se analizó en la audiencia pública y en las actuaciones que le estaba mencionando, es que ese camino sea tocado, porque no hay otra manera de mantenerlo y de preservarlo de la erosión, fundamentalmente. ¿Entiendes? Entonces, esas son técnicas inevitables en cualquier acceso que tenga condiciones de transitabilidad. Pero esto no implica, por un lado, que haya asfalto, como se mencionaba, no implica el apeo de especies de porte, es decir, dentro de los parámetros fijados en el expediente administrativo. Díaz, uno de los reclamos que realizan quienes estuvieron manteniendo el corte esta mañana es que ya hay un camino y que asiste a 6 comunidades aborígenes y que ese camino necesita mejoras, pero que ellos creen que el beneficio sería mayor utilizando el que ya está. ¿Por qué abrir un acceso nuevo y por qué no utilizar el que está anteriormente? En primer lugar, porque hay un pedido expreso de esas comunidades, que es algo muy trascendente, ¿no? En el sentido de que se le plantearon todas las opciones y ese es el pedido concreto que ellos realizan. Limitar la cantidad de caminos públicos dentro de lo que es el lote 8 de su propiedad. Existe un camino que se utiliza, que es un camino de cerca de 40 kilómetros de longitud. Yo he recorrido varias veces ese camino. En vehículo 4x4 se demora para llegar aproximadamente 4 horas hasta el lugar de las comunidades, desde la ruta asfaltada, ¿no es cierto?, que es la ruta provincial número 2. Ese es el camino que se plantea utilizar. Evidentemente no tiene condiciones de rápido o fácil acceso hacia la ruta y hacia los servicios que puede proporcionar el Estado también a nuestros paisanos guaraníes. Le hago una pregunta más, Díaz. Otro de los planteos que sostienen estos que están en contra, que seguramente usted ya los conoce porque son los mismos que se escucharon en la audiencia, ¿no? Y que se escucharon a lo largo de todos estos años de discusión, es que detrás de este pedido de las comunidades en realidad hay intereses económicos de personas, en realidad de empresas que están por hacer el negocio y en negocios, y que en realidad el pedido es presentado por estas comunidades y también por una empresa y por un fideicomiso, por una fundación, ¿no? ¿Y qué tienen para explicar al respecto desde ese argumento? Creo que esas expresiones son una profunda subestimación a la voluntad, a la capacidad del pueblo guaraní y también de todos los misioneros. Como les decía, hay un decreto del señor gobernador que limita el uso del camino a la exclusividad del uso indígena y para las actividades de control y fiscalización. No puede tener otro uso. Por lo tanto, esas maquinaciones o ideas no tienen sustento en la realidad de ninguna manera. Juan Manuel Díaz, gracias por charlar con nosotros. Gracias a ustedes, muy atentos. Hablábamos